Carilla, saludamos a nuestro invitado Fernando Atra, que es constituyente de Apruebo Dignidad. Fernando, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Partamos por esto último, sobre esta denuncia que hace la convención, porque hasta ayer habíamos visto declaraciones de su presidente, Elisa Loncón, que eran de alguna manera, que no daban claridad qué es lo que iba a pasar. Dijo, esperemos qué es lo que va a pasar, pero hoy día ya tempranito el vicepresidente Jaime Baza dice, aquí no va a haber defensas corporativas, y probablemente marca un antes y un después, y en la tarde esta denuncia formal de la institución. Sí, de hecho yo creo que es bueno que hayan dado el paso de hoy día. En mi opinión, la declaración de ayer de la mesa podría haber sido más enérgica. Y entonces creo que lo que hicieron hoy día, como que, por así decirlo, vuelve sobre sus pasos y corrige eso. Yo creo que lo que hizo el convencional Rojas Vade es vergonzoso, es inaceptable. Y causa, bueno, una preocupación generalizada, totalmente justificada. Y por eso creo que era fundamental que la mesa adoptara una posición dura con él, más dura de la del fin de semana. Y yo creo que con eso, con lo que ha hecho hoy día, aparece esa posición, y yo creo que está bien eso. Si hay alguna institución en Chile que hace camino al andar, hoy es la convención, que es inédita, y si hacía camino desde la impunidad o taparle a uno de los suyos una situación como esta, probablemente hubiese sido una herida, no sé si de muerte, pero de una cicatriz muy difícil de tapar. Bueno, yo no diría que, o sea, yo creo que la declaración del fin de semana podría haber sido más enérgica, pero yo no diría que había un intento de tapar nada. De hecho, era una declaración a propósito de aceptar la renuncia al cargo de vicepresidente de la convención que él había presentado. Así que, no, yo creo que nunca hubo disposición a tapar nada, pero yo creo que sí había una cierta preocupación, por así decirlo, humana con el personaje, que hacía que la reacción respecto a la dimensión pública del problema fuera un poco morigerada. Y yo creo que, o sea, por supuesto, todas las personas hagan lo que hagan, son seres humanos, y cuando un ser humano está pasando por un mal momento, uno tiene cierta simpatía. Eso, pero yo creo que eso tiene que ser dejado completamente de lado en el juicio público sobre lo que él hizo. Que no yo estamos creo que, hablando de la persona, no, por eso, sino o sea, de la institución. En términos, si yo me encuentro con él en términos personales, por supuesto, yo le voy a manifestar también preocupación por cómo lo está sobrellevando él esto, porque ¿por qué habría de ser un problema que uno mostrara preocupación por el sufrimiento del prójimo? Pero eso no quita que en términos del sentido público de lo que hizo, esto es algo que está totalmente más allá de lo aceptable. Algunos dicen que se exagera un poco porque como está el país con alguna suerte de grieta, que solamente porque es de un sector, que se hace... Aquí hay un problema político de fondo, te he escuchado decir, que me gustaría que trataras de conceptualizar y profundizar más. ¿De qué estamos hablando políticamente, más allá de los jurídicos? O sea, yo creo que desde el punto de vista, o sea, yo creo que cuando lo discutimos en público, así como en un canal de televisión, el foco no está puesto en el problema individual. El foco tiene que estar en la convención y el proceso constituyente, ¿no? Cómo esto refleja en la convención y el proceso constituyente. Yo creo que es muy importante que separar las cosas, que quede a un lado esta mentira del convencional Rojas y al otro el proceso constituyente y la convención. Y eso supone, bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen eso significa que tiene que dejar la convención. Él algo insinuó en algún video que él... Siento que tengo que dejarla. Sí, y yo tiendo a pensar que eso es verdad, que debería dejarla. Ahora, el problema... Si se puede o no. Es que no es trivial eso, cómo sale. Y a mí me sorprende que toda esta discusión ha asumido que es trivial, que es cosa de que él diga, me voy, o que es cosa que la convención decida sancionarlo con la destitución. Yo creo que esas cosas son totalmente imposibles. ¿Por qué no puede, alguien me decía la mañana, pero toda persona tiene derecho a renunciar a cualquier cosa? En este caso no puede renunciar. ¿Por qué? Bueno, primero que nada uno podría apelar a argumentos de reglas jurídicas, ¿no? Hay una regla. Primero, el estatuto de los convencionales es el de los parlamentarios. Todo lo que se dice de los parlamentarios, entonces se dice también de los convencionales. Eso por disposición de la Constitución. Mientras no haya disposiciones especiales. Claro, salvo que haya disposiciones especiales. Los parlamentarios, hay una regla que dice que pueden renunciar por razones de salud, cuando tienen una condición de salud que les hace imposible desempeñar el cargo, pero que eso ni siquiera en ese caso un parlamentario puede simplemente renunciar. Eso tiene que ser calificado por el Tribunal Constitucional.
¿Y por qué tiene que ser calificado? ¿Por qué no basta que con un certificado médico, si uno piensa, un parlamentario diga, mira, en estas condiciones no puedo realizarlo? Porque la renuncia de un representante es una cuestión que perjudica, no al representante, eso es un detalle, perjudica a los representados. Se quedan sin... Exactamente. Entonces no puede ser trivial que un representante deje de desempeñarse como tal. Entonces tiene que probarse, solo en ese caso, una cuestión bien exigente. Y entonces yo creo que es bien absurdo decir, mire, si usted invoca razones de salud, tienen que ser razones de salud que le hagan imposible desempeñar el cargo y tiene que ser calificado por el Tribunal Constitucional, pero además usted puede renunciar por cualquier razón. O sea, eso no tiene ninguna lógica. La lógica es, en principio, un parlamentario no puede renunciar a su cargo porque con eso compromete la fe pública en otro sentido, desde el punto de vista de sus representados. Y eso creo yo, en el caso particular del convencional Rojas, tiene un problema adicional. Y es que la regla de reemplazo para los parlamentarios, que se aplica a los convencionales, es que los parlamentarios que son militantes de un partido político son reemplazados por la persona que designe el partido político respectivo. Esa regla la hemos visto en operación varias veces. Claro. Es bien escandalosa, ¿no? Ha suscitado bastante crítica, pero bueno, esa es la regla. Es la que hay. Y no era así antes, es relativamente nueva. Exacto. En el caso de parlamentarios que son independientes, pero se han presentado, por así decirlo, patrocinados por un partido político en una lista de coalición, elige el mismo partido político. Es del partido cupo, por así Exacto. decirlo. Y en el caso, pero dice aquí la no hay Constitución, nada de eso. En el caso de los candidatos independientes, el cupo no se reemplaza. Entonces, si él cesara por alguna razón, ese cupo no se reemplaza. Y eso tiene además la gravedad que yo creo que en la discusión tenemos que tomárnoslo como una cuestión grave, de que distorsiona la voluntad popular manifestada en la convención. Va a haber gente sin representación. Y no solo eso, sino que además la correlación de fuerzas, Sí. la representación de distintas visiones constituyentes va a ser alterado. Con esto yo no estoy ni por un segundo diciendo que el caso no es grave, que no afecta, o sea, que esto necesita una solución. Pero lo que estoy diciendo es, ojo, no sea que a propósito de la indignación justa que las revelaciones han causado, uno se apresure a demandar una solución que va a tener problemas más graves. Yo creo que esto necesita una reforma constitucional. Ahora, lo interesante, la paradoja, es que la reforma constitucional se tiene que hacer en virtud de esta Constitución y por determinados quórums en el Parlamento que muchos de los constituyentes no reconocen y que probablemente aquí se institucionalizaría bastante más la convención de ciertos límites que algunos quieren sobrepasar. Dicen, ¿por qué el Parlamento o por qué la vieja Constitución nos va a poner límites a nosotros? Bueno, ahora probablemente el remendar este problema va a venir del poder constituido y más formal, si se quiere. Bueno, yo creo que ese argumento de que la convención no está sujeta a las reglas constitucionales, cuando suena grandilocuente, cuando hablamos respecto de los 2/3, esas cosas así como grandes, pero cuando uno está pensando, bueno, ¿cuál es el estatuto de los parlamentarios? ¿Los parlamentarios tienen fuero, por ejemplo? ¿Tienen inviolabilidad por las opiniones que emitan? ¿Tienen incompatibilidades? Todo eso... Son las mismas. Son las mismas. Entonces, aquí yo creo que es imprescindible que el Congreso, genéricamente los poderes constituidos, muestren compromiso con proteger el proceso constituyente. Y lo que tienen que hacer para eso, creo yo, es modificar la regla sobre por ejemplo, una posibilidad es modificar la regla sobre renuncia por causales de salud y hacerlo extensivo a otros motivos graves modificar la regla sobre el reemplazo. No así que el resto de los constituyentes le pidan la renuncia. Si él, por ejemplo, dice, ahora, ¿saben qué? No voy a renunciar. Cambiamos la norma, pero él se niega a renunciar. ¿Podría el resto o la mesa o votarse la expulsión de él? No, yo creo que yo creo que 2 minutos de reflexión bastan para darse cuenta que eso es totalmente inaceptable. No puede un órgano compuesto por elección popular decidir expulsar a uno de sus miembros. Entre pares, además. O sea, pensemos en lo que eso podría significar, que una mayoría en ese órgano representativo podría decidir que algunos miembros de ese órgano no deben estar ahí. A mí se me ocurren varias personas que podrían no estar en la convención y sería mejor. Y algunos pero esas son solo mis opiniones. Y algunos querrían que tú no estuvieras. Por cierto, todos los miembros de un órgano elegido por votación popular son iguales. Ninguno puede reclamar una posición para juzgar el derecho del otro a representar y participar. Ahora,
Si es que Rodrigo Rojas Vade se avanza, porque se puso en el Ministerio Público esta denuncia, avanza y eventualmente se le puede pedir el desafuero. Claro, esa es otra hipótesis en la cual él saldría de la convención. Yo voy a opinar respecto de los hechos como han aparecido, que a mí no me consta el detalle de los hechos que uno necesita para poder emitir un juicio en público, pero yo veo, como te digo, así de lejos, dos cuestiones que pueden tener relevancia penal. Una es la que hizo presente a la mesa, ¿no? Una declaración jurada o sea, una afirmación falsa bajo juramento en su declaración de intereses. Eso deuda. Podría calificar, quiero decirlo así, podría calificar como perjurio. Eso es la razón por la cual la mesa comunica esta situación al Ministerio Público. La segunda, que yo tampoco me consta a mí que haya pasado, pero yo he oído que al parecer él habría hecho actividades de recaudación de fondos apelando a su condición de enfermo de cáncer. Y eso, de nuevo, con toda la cautela del mundo, pero podría calificar como... Fernando, si se da alguna de esas, si termina desaforado y tiene entonces dejar la convención, ¿qué mecanismo opera hoy? ¿Queda con 154? Claro. ¿La convención? Para poder proceder, ya sea por cualquiera de estos casos, para poder proceder en contra de un convencional, la justicia en contra de un convencional, necesita obtener el desafuero. El desafuero se obtiene en la Corte de Apelaciones con apelación ante la Corte Suprema. En el momento que un convencional, tal como un parlamentario, porque son las mismas reglas, en el momento que un convencional es desaforado, queda suspendido de su cargo. Y que quede suspendido quiere decir que en términos de las reglas de quórum de la convención no cuenta como un convencional en ejercicio. Y eso es importante porque para los efectos de aprobación de las normas constitucionales, el quórum es 2/3 de los miembros en ejercicio. Entonces ahora los miembros en ejercicio pasarían, en esa hipótesis, a ser 154. Todo por verse, pero el hecho político ha sido de un remesón impresionante, muy inesperado. Habíamos visto cosas anteriores, desde las listas, de las firmas, de los notarios falsos, pero esto tuvo más impacto aparentemente por el símbolo que era este... Sí, yo creo, bueno, Rodrigo Rojas Vade tenía una dimensión, era un símbolo de algo. Estuvo cerca de ser presidente de la convención. Estuvo cerca de ser vicepresidente de la convención. También, era un símbolo de algo que yo creo que es uno de los grandes éxitos del proceso constituyente. Y es que personas que estaban vinculadas y que representaban a la primera línea, por así decirlo, en vez de estar protestando afuera, o además de estar protestando afuera, estaban también dentro del proceso. Causados en un proceso. Y eso yo creo que es una cuestión fundamental del proceso constituyente. Yo creo que eso explica en parte el shock que produjo esta revelación, que me lo produjo a mí también. Fernando Atri, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa.